Hola a todos, bienvenidos a mi canal Medianoche en el Jardín del Mal, y hoy os traigo un vídeo de estos que son de los casos más conocidos en True Crime, que es el caso de Charles Manson y sus discípulos, su familia, como los queráis llamar. Así que bueno, espero que os guste el vídeo, espero contaros cosas interesantes que igual no sabíais. Y nada, espero que os guste. Si es así, suscribíos, darle al like, compartirlo, todas estas cosas que ya sabéis que ayudan muchísimo. Y dentro vídeo. Pues vamos a ponernos en antecedentes. Esta es la noche del 8 de agosto de 1969 en Los Ángeles, y un grupo de 4 amigos salen a cenar comida mexicana en un restaurante que se llama El Coyote, que está en Los Ángeles, creo que sigue ahí de hecho. Y bueno, una de las dos chicas está embarazadísima de 8 meses y medio, o sea, a punto de dar a luz. Y cuando terminan de cenar, deciden los 4 volver a la casa que esta chica tenía alquilada en Cielo Drive, que es una zona de, bueno, es una calle en Los Ángeles. Una vez de vuelta en la casa, la chica embarazada y un amigo, que además era su exnovio, se van a hablar al salón, nada, pues lo típico, a contarse cosas. La otra chica habla con su madre por teléfono, luego se pone a leer un libro en su habitación. Y el novio de esta chica pues está, creo que tomando una siesta en el salón. Esta casa era una casa bastante grande, con piscina, y además tenía una casa para huéspedes. La casa esta para los huéspedes estaba como al final de la piscina y como un poco hacia abajo, y esto va a ser importante porque desde esa casa ni se veía ni se escuchaba muy bien lo que pasaba en la casa principal, y esto va a ser importante en el resto de la historia. El dueño de la casa había contratado a un chico para cuidar sus perros y bueno, para cuidar un poco lo que era el jardín, la piscina, y nada, vigilar la casa un poco. Era un chico muy joven, creo que tenía 20 y pocos años, o sea, un chavalín. Un amigo de este chico, no se sabe muy bien cómo se conocían, pero bueno, da un poco igual, pero un amigo de él de 18 años le interesaba muchísimo todo el tema de la tecnología, cables, estas cosas que hay alguna gente que le encantan. Entonces había reparado una radio de estas que tenían la hora también, y se fue a la casa esta, a la casa de los huéspedes, a intentar venderle la radio al chico este. Y bueno, al parecer pues nada, se tomaron algo los dos, charlaron, y bueno, cuando ya eran las 12 y algo, el chico este decidió volver a casa, todavía tenía su radio, y nada, fue hasta la parte principal de la casa, que ya os lo enseñaré luego en algunas fotos. Había una parte a la entrada que tenían para aparcar varios coches, y uno de ellos era el del chico este. Así que nada, él se subió en su coche para volverse a su casa. Y por desgracia, aquí es cuando empieza la parte más macabra de toda la historia. Como os digo, el chico este estaba en su coche a punto de irse, ya había arrancado, había empezado a dar marcha atrás para luego poder salir por la puerta, y no lo consiguió. Luego os lo enseñaré en imágenes, que se ve el coche que ya está pues listo para salir por el portón. Aunque por desgracia, un chico de unos 20 y poco años lo paró cuando se disponía a salir, le abrió la puerta del coche. El chico este le dijo: mira, yo no voy a decir nada, déjame irme. Claro, estaría asustadísimo, no sabría lo que pasaba, el otro tenía una pistola, y bueno, pues el otro le disparó
y lo mató allí en su propio coche. El cuerpo se quedó tirado hacia un lado, hacia el asiento del copiloto, y, y la verdad que a mí me da mucha pena, obviamente, del chico este, no solo por, por haber sido asesinado, sino también porque uno es la víctima más olvidada de todo el caso. Parece que eso se habla de los otros muchísimo y a él como que se le ignora un poco. Y también me da mucha pena porque es que la mala suerte, o sea, lo de ir a esa casa justo esa noche, lo de irse justo a esa hora, si se hubiese ido 10 minutos antes o 10 minutos después, seguramente estaría vivo. Entonces la mala suerte de un chaval de 18 años que simplemente quería conseguir un dinerillo extra para pasar el verano, para estudiar, para lo que fuese, a mí es que me da una pena horrible. Tex Watson, que era el chico que llevaba la pistola, le disparó 5 veces y lo mató. Antes de esto, Tex había abierto el portón. ¿Sabéis? Las casas estas que tienen un portón donde entran los coches. Entonces abrió el portón ese y también cortó los cables del teléfono. Cuando abrió el portón, que de hecho dejó sus huellas ahí, y 3 chicas entraron con él. De las 3, de las que más vamos a hablar son 2 de ellas. La otra se supone que era la que tenía que vigilar. O sea, también tenía que participar, pero no quiso. Entonces ella dijo, mira, yo me quedo aquí fuera vigilando, que no venga nadie, si viene alguien, si pasa algo, os aviso. Bueno, recordemos que esto pasa en los años 60, al final de los años 60, la gente era mucho más confiada, yo creo, en aquella época que lo es ahora. Por lo menos en ciudades como Los Ángeles, pues la gente dejaba las puertas abiertas, no cerraban con llave, no tenían nada de seguridad y era un poco que la gente entraba y salía cuando querían. Y gente famosa o gente con así más dinero, pues muchas veces tenían un montón de fiestas y tenían gente que iba, venía, que no sabían muy bien quiénes eran, pero bueno, era un poco como jornadas de puertas abiertas donde entraba y salía todo el mundo. Sabiendo sabiendo que en los años 60 las cosas eran así, pues cuando la chica que estaba leyendo en su cama vio a una chica extraña en la casa, pues la saludó, tampoco se preocupó así mucho de quién era, pensó que sería amiga de alguno de los otros y tampoco le dio así muchas más vueltas. Los intrusos empiezan a atar a la gente. Los intrusos empiezan a atar a la gente que había en la casa, a la chica embarazada y a su amigo. Les ponen cada final de la cuerda, se la ponen alrededor del cuello, la pasan por una bisagra que había en el techo y al otro lo atan en el otro extremo de la cuerda. Mientras estaban haciendo todo esto, pues os podéis imaginar que nos estaban empujando y bueno, gritándole a la gente y obligándole pues a la chica embarazadísima pues que se sentase, que tal, y su amigo dijo, oye, pero no veis que está súper embarazada, que no tratadla mejor, que no os paséis. Entonces ahí fue cuando Tex le dispara una vez y luego le asestan, no sé muy bien si fue Tex o otra de las chicas, 7 puñaladas, matándolo. En todo este follón, porque había muchísimo lío, como os podéis imaginar, todos estaban nerviosísimos, entonces el otro chico en la casa consigue desatarse y echa a correr, sale al jardín, pero Tex Watson lo pilla en el jardín y el chico este fue golpeado en la cabeza con la pistola. De hecho, lo golpearon tan fuerte que la pistola se dobló y se rompió un trozo de la culata, pero también la parte de delante como que se dobló un poco de la brutalidad de los golpes. En total le dispararon 2 veces y recibió
51 puñaladas. Fue golpeado con la pistola, se supone que unas 13 veces. Su novia, que era la chica que había estado leyendo en la cama, también consiguió salir corriendo cuando toda la conmoción, todo salió corriendo al jardín. Y por desgracia también Patricia Krenwinkel, que era otra que iba con Tex Watson, la pilló en el jardín y de nuevo le asestó 28 puñaladas. De hecho, hay imágenes que no las voy a compartir aquí porque a YouTube no le gusta y además porque son muy bestias, pero las podéis ver por Google. Y llevaba un camisón blanco y parecía rojo. O sea, de toda la sangre que tenía, la pobre chica pues allí se quedó. Y bueno, ahora solo quedaba la chica que estaba tan embarazada, que les pidió, les suplicó que por favor le dejasen tener a su bebé, que no le quedaba nada para dar a luz. De hecho les dijo, mira, dejadme tener a bebé y luego podéis volver a por mí, podéis matarme, lo que queráis, pero por favor dejadme tener al bebé. Pero la otra chica que estaba allí, Susan Atkins, le dijo algo así como no me das ninguna pena, zorra, y fue a apuñalarla 16 veces. Y tanto ella como su bebé pues murieron. Una vez que todos estaban muertos, Susan Atkins coge una toalla, la empapa con sangre de la chica embarazada y en la puerta de entrada escribe pig, que es cerdo. Y nada, bueno, cogen, después de hacer todo eso, vuelven al coche y se van. A la noche siguiente de estos asesinatos, un matrimonio volvía a su casa de Los Ángeles de pasar unos días en un lago con el hijo de ella y con unos amigos. El hijo le pidió que si se podía quedar un día más con sus amigos y los padres de este, y le dijeron que sí, que sin problema, pero bueno, ellos se volvieron a Los Ángeles. Cuando volvieron a Los Ángeles, pararon en un kiosco, compraron el periódico y vieron lo de los asesinatos que habían pasado en la otra casa, lo de las 5 personas muertas. Y la mujer le comentó al kiosquero, madre mía, qué pena, ¿quién puede hacer algo así? Al llegar a su casa, el marido se tumbó en el sofá y se puso a leer el periódico. La mujer se fue a la habitación y empezó a prepararse para irse a dormir. En ese momento, 2 hombres entran en la casa y uno de ellos les dice, no nos voy a hacer nada, no nos vamos a hacer nada, solo queremos robaros. Así que los atan y el hombre este, que era Charles Manson, pues coge y se va. Pero claro, ahí ya el otro hombre que estaba dentro, que era Tex Watson, ya sabía que no iba a ser un robo y envió a otras 2 chicas adentro de la casa. Patricia Krenwinkel, que es la que ya había estado la noche anterior, y Leslie Van Houten. Tex Watson apuñala al hombre que estaba tumbado en el sofá, que se pone a gritar, obviamente. La mujer se asusta muchísimo, estaba en la habitación, oía a su marido gritar, entonces estaba pues aterrorizada, ¿no? Empieza a intentar soltarse de las ataduras y coge una lámpara de estas de pie y empieza pues a intentar defenderse con ella. De hecho, de una forma tan brusca que las 2 chicas que estaban intentando, pues sinceramente, asesinarla, tienen que pedirle ayuda a Tex porque no podían con ella. Tex Watson la apuñala, pero les indica a las 2 chicas que Charles Manson les dijo que todos tenían que participar. Así que aquí se supone que Patricia Krenwinkel acaba con la vida de esta mujer, le asesta unas cuantas puñaladas, y luego es Leslie, desde que ya estaba muerta, Leslie empieza a apuñalarla en la espalda.
En total recibió 41 puñaladas. Es una barbaridad. El marido, ya muerto en el sofá, no quedó ahí la cosa. Le clavaron un cuchillo en el cuello, también así por la garganta. También le clavaron un tenedor de estos así grandes de los asados y demás en el estómago y le pusieron en la barriga, le escribieron war, que significa guerra, y tampoco se quedaron contentos con eso, que en las paredes escribieron death to pigs, o sea, muerte a los cerdos, rise, que significa levantarse, y helter skelter, que es una canción de los Beatles, que ya diréis, una canción de los Beatles que pinta aquí. Bueno, ya os contaré, porque es todo muy raro. Y nada, pues estos tres cogieron, se comieron algo de sandía que había en la nevera y se bebieron unos batidos de chocolate, tal, y nada, y se fueron, pues como quien acaba de visitar a un colega. Al día siguiente, el hijo de esta mujer pues vuelve a la casa, pero creo que vio la puerta abierta y vio todas las persianas bajadas, o sea, las cortinas cerradas, tal, le pareció raro y por suerte no entró. Llamó a su hermana y le dijo, oye, creo que hay algo raro, que pasa algo raro. Entonces la hermana y su marido fueron a la casa y fue el marido de esta quien entró, quien vio los cuerpos y luego llamaron a la policía. Que bueno, por lo menos sus hijos no tuvieron que encontrarse con sus padres muertos. Y bueno, ¿quiénes son todas estas víctimas? Pues la chica embarazadísima era Sharon Tate, que estaba casada con Roman Polanski, el director de cine. Ella era actriz, no había tenido papeles así muy importantes, pero bueno, sí que estaba consiguiendo más papeles. Era una chica guapísima, o sea, en un documental que vi que decían que es que era guapísima incluso para los estándares de Hollywood, o sea, impresionante. Tenía 26 años, estaba embarazada de su primer hijo, a quien iban a llamar Paul Richard Polanski. Creo que eran con el nombre de cada uno de sus abuelos. Todos sus amigos y sus hermanas, su familia, todos dicen que ella quería ser madre con locura, que cuando se enteró que estaba embarazada fue como lo mejor que le había pasado en la vida, que dejaría todo por ser madre. La otra chica que había en la casa era Abigail Folger, que tenía 25 años y su familia tenía, a parecer, una empresa de cafés y eran pues millonarios. No sé cuánto dinero tenían, pero muchísimo. O sea, la chica esta no tenía que trabajar ni nada, iba a heredar toda la fortuna esta, pero al parecer le gustaba mucho, o le gustaba ayudar a gente. Entonces, como que hacía voluntario, así un poco como trabajadora social o algo así, ayudando a gente pues con menos recursos, gente que lo estaba pasando mal. En esos momentos Abigail estaba saliendo con otro de los chicos que había en la casa, que se llamaba Wojtek Frykowski. Aparte de ser novio de esta chica, era amigo de la infancia de Roman Polanski. Creo que quería ser escritor o también director de cine. Y el último era Jay Sebring, que era un peluquero muy famoso, o sea, al estilo Jongueras en España, pero pues allí en Hollywood era famosísimo, tenía clientes que incluían Steve McQueen, Jim Morrison, Frank Sinatra, Paul Newman. O sea, que tú si eras hombre y querías cortarte el pelo y eras famoso, ibas a este hombre, a Jay Sebring. Y como os dije, había salido con Sharon Tate durante un tiempo, pero bueno, cortaron, de hecho, cuando ella conoció a Roman Polanski y nada, quedaron como amigos. Se llevaban muy bien al parecer y bueno, se querían mucho, pero eso, como amigos. Las víctimas de la siguiente noche, el matrimonio, eran Leno y Rosemary LaBianca.
Leno era un ejecutivo del supermercado y su mujer, Rosemary, tenía una boutique de ropa, pero al parecer se le daban genial los negocios, le iba genial y bueno, invertía el dinero de manera muy bien y vaya que pues nada, un matrimonio normal y corriente. La casa donde sucedió este segundo crimen se da la casualidad, no sé, de que estaba justo, era la casa vecina a otra donde Charles y su grupo iban de fiesta a veces porque conocían a uno que vivía ahí, que alquilaba una habitación allí, tenían fiestas tal, y entonces ellos iban muchas veces. Entonces hay gente que dice que iban realmente a casa de este chico y se equivocaron de casa. Otra gente que dice que no, que era simplemente que, pues, que conocía esa zona tal y bueno, acabaron en casa de los LaBianca. No, creo que no, nunca se sabrá muy bien por qué eligieron esa casa, pero bueno, así va la historia. Al principio la policía no tenía ni idea de quién había cometido estos crímenes. Un grupo de policías sí que se pensó que podían tener conexión uno con otro, porque bueno, las pintadas con sangre en las paredes pues eran muy parecidas. O sea, uno decían pig, en el otro death to pigs. Eso, estaban pintadas en la pared con sangre de las víctimas habían sido apuñaladas una barbaridad de veces. Pues, a ver, los crímenes se parecían, además eran 2 noches seguidas en la misma ciudad, en áreas ricas de la ciudad. Entonces, bueno, pues había bastantes parecidos, pero por aquel entonces y sigue pasando en algunos sitios que la policía tiende a ser muy territorial. Entonces eso fue un problema bastante grande para resolver estos asesinatos. Así que bueno, pues un grupo de policías investigaba los asesinatos en Cielo Drive y el otro los de la familia, el matrimonio LaBianca. La primera teoría que tuvieron fue que el chico que estaba en la casa de invitados tuvo que ser el asesino. Básicamente, pues porque estaba allí. Eso era todo lo que tenían. El chico este se llamaba William Garretson y, como os digo, estaba en esa casa porque lo había contratado el dueño de la casa. Y aquí es donde viene lo que os contaba antes de dónde está situada la casa de huéspedes. Estaba, ya os digo, al final, o sea, si la casa principal estaba aquí, luego había una piscina, luego había como una bajada y la casa de huéspedes estaba ahí. Entonces, al parecer, según dicen, que desde lo que se oía o el ruido que había desde la casa principal, cuando había fiestas, música, cosas así, no llegaba a esa casa por la acústica del lugar, no lo oías y eso lo confirmó pues el dueño de la casa y otra gente, ¿no? Cuando interrogaron a William, pues dijo que no se había enterado de nada, que sí que los perros que tenías estuvieron muy nerviosos toda la noche y que bueno, que por los perros estar tan nerviosos, tampoco se puso también se puso un poco nervioso, entonces no, tampoco salió ni nada. Y bueno, la verdad que eso le salvó la vida. A cabo de nada, de un par de días, pues lo soltaron porque es que no tenía ninguna prueba en contra de él. Lo único era que estaba allí. Supongo que aquí por la época, que eran los 60, pues ya sabéis, todo el rollo hippie, las sustancias estaban por todos lados, entonces lo que se pensó fue que el primer crimen había sido por un ajuste de cuentas. Hay una rueda de prensa, de hecho, que es bastante triste porque Polanski está totalmente destrozado, eso cuando volvió a Los Ángeles, y dice que su mujer, que Sharon, que no consumía ningún tipo de sustancia, sobre todo ahora que estaba embarazada, que no iba a tomar nada que pudiese dañar al bebé y que, bueno, que era una persona sana, que no le iba eso de las sustancias. Y bueno, de hecho en la casa pues no encontraron nada, creo que encontraron un par de cigarros de estos de la risa, si me entendéis, pero nada más, vaya.
La investigación de la policía desde un principio fue un poco muy desastre. Por ejemplo, un día un niño, pues en la calle esta de Cielo Drive, pues como una bajada, o sea, esta era la última casa, luego os enseño fotos, y esta era la última casa, como una colina, y luego había una calle pues que bajaba. Y un niño que vivía en una de las casas esas, que es, o sea, el jardín trasero daba como hacia la carretera, pues un día jugando en el jardín se encontró con una pistola. Y el niño este pues veía muchas series de policías. Entonces lo que hizo fue ir a casa, coger una bolsa de plástico y coger la pistola con la bolsa de plástico porque sabía que podía haber huellas y que él no quería dejar las suyas, no hacer nada para que se contaminase el arma. Y la llevó a casa y se lo dijo a su padre, le dijo, mira, que me encontré esta pistola, tal. El padre llamó a la policía le dijo, ah, vale. La policía va a su casa y el niño aquí lo que dice es que cuando el policía llega a su casa coge la pistola sin guantes, sin nada. O sea, la coge así con sus manos desnudas. Y hasta el niño como que se escandalizó un poco porque él sabía que podía haber huellas y que eso no era procedimiento. O sea que todo un poco desastre. Y de hecho, bueno, pues la policía se llevó esa arma, la pusieron allí, pues no sé dónde pongan estas cosas, las pruebas estas. Y, y nada, y pasaron meses y desde que ya pues detuvieron a esta gente, se empieza a hablar de que hay una pistola que se le había roto la culata, que encontraron una parte de esa en la casa esta de Cielo Drive. Y, y el padre pues decía, hombre, pero es que la pistola que nosotros que le dimos a la policía es que estaba rota y es que además vivimos en una calle donde si fueron en coche pueden pasar. Entonces llamó a la policía, les dijo, oye, que es que tenéis el arma, que es que la mirasteis, la habéis mirado, que a ver qué está pasando, ¿no? Y la policía no le hizo ni caso, hasta que un día el padre llamó a la policía y dijo, mira, no me estáis haciendo caso, tengo un amigo que es periodista, se lo voy a decir, se lo voy a contar a él que tenéis esta pistola y que no estáis haciendo nada. Entonces ahí ya fue cuando la policía reaccionó y lo miraron y sí, es que era el arma del crimen, tal cual. La tuvieron durante meses, desde casi el día siguiente a los asesinatos. Y es que ni la habían mirado, o sea, es que ni se ocuparon de ella, se les olvidó que estaba allí. Incluso desde que por Los Ángeles se envió entre departamentos de policía que se estaba buscando una cierta pistola, pero al parecer este departamento de policía no recibió el informe del otro departamento, así que ni sabían que se estaba buscando la pistola, nada. Pues eso, un desastre. Y bueno, la investigación, las burradas estas de la investigación tampoco quedan aquí. Hubo otro día que un programa de televisión le dio por hacer como el recorrido que habrían hecho los asesinos. Y, y ya era cuando los asesinos ya habían confesado y todo. Y dijeron que bueno, que cuando estaban en el coche se cambiaron de ropa y tiraron la ropa que estaba toda ensangrentada y además la tiraron por la ventana mientras iban por el coche. Entonces los de el programa este decidieron replicar, hacer el mismo camino que habían hecho y dijeron, bueno, a ver, pues ¿dónde está? ¿Dónde se acerca más la carretera como al acantilado? Que será ahí donde tiren la ropa, porque si no se encontró antes. Y sí, pues bajaron allí y encontraron ropa ensangrentada. Lo que habían dicho es que la policía no había ido a mirar, no buscó. Y de hecho, pues eso fue este programa de televisión que llamó a los policías, les dijeron, oye, que es que encontramos la ropa que está aquí. No, pues unos 3 meses, bueno, de hecho hay una cosa que luego os pondré, os enseñaré la imagen, porque a mí es que me parece muy curiosa, que es que unos días después de los asesinatos estos, en el Los Angeles Times sale en portada pues una noticia donde hablan de los asesinatos de Sharon Tate, los que pasaron en esa casa,
Hay otra que habla de los asesinatos de los LaBianca y hay otra que habla de una redada que había hecho la policía en un rancho porque robaban coches y los convertían en los coches de estos, es que no sé cómo se llaman en español, pero coches de estos que son para el desierto, que pueden ir por las dunas. Y, y bueno, la policía fue allí, los arrestó a todos, a 20 y pico personas, y sale en la misma página. Y puede parecer, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, pues esta gente que fue arrestada eran, creo que no estaba Charles Manson entre ellos, pero sí que están muchos de los otros involucrados y bueno, era pues toda la familia de Charles Manson. Un día Susan Atkins, que está en la cárcel por crimen que no tenía que ver con los asesinatos, pues se pone a presumir delante de sus compañeras de celda diciendo que bueno, que tiene pues el gurú este que se llama Charles Manson y que bueno, que es un hombre increíble, que es eso, pues no sé, como Jesucristo vuelto va a nacer, y les cuenta que ellos fueron los que cometieron todos esos asesinatos. Las compañeras estas de celda se quedaron pues un poco pilladas y llamaron a la policía y dijeron, oye, que mira, que es que nuestra compañera de celda está diciendo esto. Entonces la interrogaron tal y sí, confesó todo, dijo, bueno, pues lo que había pasado. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de quiénes son los asesinos. Charles Manson, que en realidad él no asesinó a nadie en estos asesinatos en concreto, pues hay muchas versiones sobre su infancia, la verdad. Lo que sí que se sabe es que era hijo de madre soltera. La madre lo tuvo cuando tenía 15 años, o sea, era una niña. Al parecer, la abuela de Charles Manson era una persona muy religiosa que imponía los valores religiosos estos en sus hijos, y los hijos como que le salieron rebeldes. Y a la niña esta, la madre de Charles, pues le gusta verse de fiesta, bebía, todas estas cosas que se suponía que no podías hacer en aquella época, ¿no? Esto era 1934, o sea, que os lo podéis imaginar. Pues al parecer tuvo un lío con un tal Colonel Scott, que aquí hay gente que se piensa que es un coronel del ejército, pero no, al parecer el señor se llamaba Colonel, que es coronel en inglés, pero que era su nombre de pila. O sea, un nombre así un poco raro, pero bueno, ese era su nombre. Y nada, él, pues seguramente cuando ella le dijo, oye, que estoy embarazada, le dijo, vamos, no sé quién eres. Vaya, él estaba casado, tenía otra familia, entonces como que le dio igual. Así que ella, embarazada, conoció a otro hombre, se casó con él, más que nada por la vergüenza esta, ¿no? De la época de tener un hijo soltera y tal. Y cuando nació Charles, pues lo llamaron Charles y con el apellido de este marido, que era Manson. Según Charlie, su madre era una prostituta alcohólica que un día cogió y lo intentó vender por una cerveza. O sea, le dijo a una camarera, mira, si me das una cerveza te llevas a mi bebé. Charlie era muy mentiroso, entonces tampoco se sabe muy bien. Su prima, con la que vivió un tiempo cuando eran niños, dice que no, que su madre, que sí, que vaya, que tuvo sus problemas, que acabó en la cárcel por robo y bueno, que pues tenía sus problemas, pero que nunca había sido prostituta y bueno, que las historias que cuenta Charlie también que se las puede estar inventando un poco o intentar como dar más pena. Como os digo, la madre de Charlie estuvo en la cárcel, entonces ahí fue cuando lo mandaron a vivir con su familia materna, con la hermana, creo que era una hermana de la madre, su marido y la hija de estos. Al parecer, bueno, con la hija nunca se llevó muy bien, dice que era un niño muy difícil, siempre se metía en líos, mentía muchísimo, se inventaba muchísimas cosas y ella pues como que no lo aguantaba. Cuando tenía 12 años,
lo mandaron al primer reformatorio. Estuvo en varios. Aquí, según dicen, pues a los 4 días o poco tiempo, Charlie y un amigo se escaparon, robaron un coche, los pillaron, los volvieron a mandar al reformatorio y esto pasó unas cuantas veces, o sea que cada poco pues escapaba, robaba, volvía y bueno, estos son solo unos cuantos de todos los crímenes que cometería durante su adolescencia y durante su edad adulta, porque cuando salió de la cárcel ya antes de cometer estos crímenes, llevaba ya más de la mitad de su vida en instituciones y tenía solo 32 años. Entonces es una barbaridad. Una de las cosas que hacía era que siempre conseguía que sus crímenes fuesen como mucho más serios de lo que deberían ser. Por ejemplo, si robaba un coche, pues si te detienen es por robo de coche. Pero él lo que hacía era robar un coche y cruzaba a otro estado. Entonces eso ya hacía que el caso fuese federal, que es más o te dan más años de prisión que solo si robas el coche. En este tiempo Charlie se casó 2 veces, tuvo 2 hijos, los 2 se llamaban Charles Manson, de 2 mujeres distintas, o sea, unos años aparte. Aquí es donde, pues la historia sigue, es que es una historia tan triste. Uno de sus hijos, Charles Manson, creo que fue el primero, en su edad adulta, él ya tenía un hijo, pero bueno, estaba divorciado tal, y bueno, pues se quitó del medio, ya me entendéis. La familia dice que es porque no podía aguantar saber quién era el padre y pensaba que él igual tenía algo de él en él y que eso no le permitía pues ni seguir viviendo básicamente. Así que bueno, pues era bastante joven todavía y mientras Charlie estaba en la cárcel, un compañero de celda le enseñó a tocar la guitarra y a Charlie le encantó, o sea, como que se le abrió un mundo nuevo ahí de experiencias y de posibilidades. Y, y nada, empezó a tocar la guitarra, empezó a escribir sus propias canciones y se vio como una estrella de rock. Mientras estaba en la cárcel, pues no sé, supongo que ahora es lo mismo, no lo sé, pero en aquella época pues los presos podían hacer diferentes cursos y a Charlie le gustaban mucho los cursos que eran sobre cómo influenciar a la gente. De hecho, había un libro muy famoso que creo que es cómo influenciar a la gente y conseguir amigos o no, algo así que el autor del libro fue a dar una charla, a Charlie le encantó y bueno, leyó el libro ese, también hizo cursos sobre la cienciología y, y le interesó muchísimo todas las enseñanzas y también empezó a leer mucho la Biblia. Con 29 años es cuando sale de la cárcel y cuando la verdad que pasa más tiempo en libertad en toda su vida. Y se dice que les dijo a los oficiales de la prisión que no le dejasen salir. Pues son los años 60 y en los años 60 si estabas en Estados Unidos y si eras así un poco hippie, un poco, en este caso, delincuente, un poco así como apartado de lo que se consideraba la sociedad, de lo de tener un trabajo, hijos, una casa, todas estas cosas, pues había un sitio al que ir, que era en San Francisco, en concreto en el barrio de Haight-Ashbury. Y claro, pues allí fue a donde se largó Charlie en cuanto salió de la cárcel. Y allí pues empezó a ver pues un montón de gurús de estos que estaban en las esquinas pues contando sus historias y veía que la gente se paraba y los escuchaba y algunos pues los seguían y bueno pues era el tiempo este de eso, de los hippies, de amor libre, de sustancias, de todo flores en el pelo, felicidad y de no querer ser como eran tus padres, o sea, no querer seguir
la misma ruta que habían seguido tus padres. Así que había mucha gente joven que se había escapado de casa, que no quería seguir ese camino y bueno, que ahí era el sitio donde ir. Entonces para Charlie esto, la verdad que eran presas fáciles. Bueno, pues allí fue donde conoció a su primera seguidora, por así decirlo, Mary Brunner, que trabajaba de bibliotecaria en una universidad allí. Y nada, pues se fue a vivir con ella y a poco tiempo pues le empezó a meter más chicas en la casa. O sea, pues no sé cómo la convencería, pero bueno, ella pues no le importaba, ¿no? Pues genial. Y al final se les quedó pequeña la casa y bueno, después de unas cuantas historias consiguió un autobús de estos, los típicos amarillos de que van los niños al colegio, y le quitaron todos los asientos y pusieron pues alfombras y cortinas y no sé qué, y empezaron a vivir ahí. Y con el autobús ese pues fueron desde San Francisco a Los Ángeles, porque en Los Ángeles había la industria musical y Charlie era a lo que quería dedicarse, ¿no? A la música, a ser un cantante famoso. Bueno, como ninguno de ellos tenía ni trabajo ni dinero, ni pensaban en tener trabajo sobre todo, pues se mudaron a un rancho, Spahn Ranch, que era un rancho donde se habían rodado películas de estas del oeste. Y allí estaba el dueño, que tenía unos 80 años, y les dijo, mira, vale, pues os podéis quedar a vivir aquí si cuidáis del rancho y bueno, las chicas me cuidan a mí, ya me entendéis. Y allí donde hay un grupo de chicas jóvenes en los años 60, con todo lo que eso supone, amor libre, sustancias, rock and roll, todo esto, pues hay chicos jóvenes, hombres, que no van a estar muy lejos. Y ese fue el caso de Tex Watson y de Bobby Beausoleil. Quedaros con este nombre porque aunque no lo he mencionado antes, puede que sea importante, depende de qué teoría sigáis. Charlie les decía a las chicas del grupo que se fuesen a contenedores de basura detrás de supermercados a buscar comida. Y bueno, luego cocinarla para él era bastante misógino, la verdad. Y bueno, y que conociesen gente de la que poder aprovecharse, básicamente. De hecho, la hija de Angela, ay, ¿cómo se llama? Ay, no me sale ahora mismo, la de Se ha escrito un crimen, pues la hija estuvo con la familia durante un tiempo, les dio un montón de dinero, hasta que la madre consiguió quitarla de allí. Y un día, haciendo autostop, dos de estas chicas de la familia, pues les paró un coche y se montaron en el coche y se fueron a casa del tipo este que les había parado, y resultó que era Dennis Wilson, que era el batería de los Beach Boys. Los Beach Boys en los años 60 era un grupo súper famoso, súper conocido, así que bueno, pues se fueron a su casa y pues allí harían las cosas que hicieron. Al día siguiente Dennis se fue a trabajar, se fue al estudio y cuando volvió a su casa se encuentra con un montón de gente en la casa y con este señor que le sale, un señor chiquitillo que sale de la casa, le besa los pies, se presenta como Charles Manson y nada, pues se quedan allí, se quedan a vivir en casa de Dennis. Dennis al principio está encantado porque tiene chicas cuando quiere. Eh, Charlie le caía genial, pensaba que era como un gurú de estos y que sus enseñanzas eran increíbles. Y nada, bueno, pues allí se quedaron viviendo unos meses. Se quedaron viviendo allí hasta que creo que fue el contable de Dennis, le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Que estás gastando una pasta aquí, porque claro, se pasaban como de unos a otros enfermedades estas de transmisión, ya sabéis. Y claro, pues iban al médico a curarse, Dennis lo pagaba todo, le estrellaron pues uno o dos coches que él también tuvo que pagar, bueno, les compraba la comida, dentistas, no sé qué, entonces se acabó gastando un pastizal. Y al principio, ya os digo, Dennis estaba contentísimo con eso, no
no me parecía mal ni nada, hasta que llegó un momento que como que le empezó a dar un poco de miedo ya a Charlie y tal, y en vez de echarlos de la casa, lo que hizo Dennis fue em, dejó de pagar el alquiler y fue el dueño de la casa el que tuvo que ir a echarlos. Les dijo, oye, que no estáis pagando, Denis ya no está pagando, se fue a vivir a otro sitio y ahí los dejó y al dueño pues que se arreglase, ¿sabes? Bueno, durante los meses que vivieron con Dennis ya os podéis imaginar que Charlie conocía al resto de los Beach Boys, que nunca estuvieron muy convencidos con él. Y conoció también, y esto es raro porque, o sea, es que hay un vídeo de esto que es de Neil Young, ¿sabéis? El cantante, hablando de Charles Manson y diciendo que todo el talento que tiene, ¿sabes? Hablando bien de Charles Manson y eso, diciendo que tiene mucho talento, que tal, y eso, si buscáis, podéis ver el vídeo de eso. O sea, alguien como Neil Young diciendo eso, súper extraña toda la historia. Otra de las personas que conocieron cuando vivían allí con Dennis, que este era uno de los mejores amigos de Dennis, era Terry Melcher, que era el hijo de Doris Day y era un productor de música en aquella época súper famoso. Al parecer se daba muy bien y bueno, producía grupos muy famosos de la época y bueno, pues era un nombre muy conocido. Entonces, claro, productor de música súper conocido que te podía hacer una estrella a nivel mundial y Charles Manson que quería ser una estrella a nivel mundial, pues ya os podéis imaginar. Aquí las cosas empiezan a complicar un poco. Entonces hay varias teorías, hay un montón de teorías. Os voy a contar la teoría más conocida, que yo es por la que más me inclino. Charles Manson en algún momento escribió una canción que se llamaba Cease to Exist, o sea, que es deja de existir. Y aquí es donde, bueno, empiezan un poco los problemas porque Dennis, no se sabe muy bien lo que pasa, no se sabe si Charles le dice a Dennis, oye, mira, escribí esta canción, cógela y cántala, ¿sabes? Con los Beach Boys, o si Dennis cogió la canción, que, bueno, Dennis cogió la canción y la grabaron con los Beach Boys, le cambiaron el título, se llamó Never Learn Not to Love, nunca aprendas a no amar, o sea, una cursilada. Cambiaron un par de palabras, pero el resto era la canción que había escrito Charlie y no le dieron ningún crédito, o sea, en los créditos en el álbum pues ponían que la canción había sido escrita por Dennis Wilson. A Charlie esto no le gustó nada y se dice que de hecho que le dio una bala o le dejó una bala para Dennis y fue ahí cuando Dennis se acongojó y, y dejó la casa. Sí, Dennis y Charlie serían en contacto. De hecho, Dennis llevó a Terry Melcher al rancho este y aquí se dice también, ¿no? Que cuando estaban allí, bueno, que Charlie, que estaba que sí, tocando la guitarra, cantando no sé qué, para impresionar a Terry Melcher, a Terry le dio pena porque no veía así talento, o a él por lo menos no le interesaba, y le dio, pues yo qué sé, $50 o algo más que nada para que comprase comida, le dio pena de las condiciones en las que estaban. Según Charlie, o por lo menos lo que les dijo a sus seguidores, era que era un adelanto para grabar un disco, que Terry se lo había dado como adelanto eso para grabar un disco. Terry nunca dijo eso, bueno, la verdad que Terry nunca habló de nada de esto, pero bueno, otra gente que estaba por allí dicen que no, que Terry se lo dio porque eso, porque le daba penilla. Hacía un poco extraña. Terry en aquel entonces, él y su novia estaban viviendo en la casa de Cielo Drive, en la misma casa donde luego se iría a vivir Sharon Tate. Hay gente que dice que él era la víctima que planeaban, o sea, que a quien querían matar realmente. Pero luego hay otros que dicen que no, que Charlie Manson ya sabía que Terry no vivía en esa casa, porque unos días antes de los asesinatos había ido, unas semanas antes había ido a esa casa, preguntó por Terry y le dijeron, no, aquí no vive Terry, esta es la residencia de los Polanski
Y de hecho fue a la casa de los huéspedes donde estaba el dueño de la vivienda y le dijo, oye, ¿dónde está Terry? Y le dijo, no, no, mira, Terry ya no vive aquí. Y entonces se supone que Charlie sabía que Terry ya no estaba allí, así que seguramente pues fueron a esa casa a matar a alguien como podrían haber ido a cualquier otra, pero que no fue para ir buscando a Terry. Pero después de todo esto y de hablar sobre Charlie durante tanto tiempo, eh, él no es realmente quien asesina a ninguna de las víctimas de las que ya hemos hablado. Entonces, ¿quiénes son los asesinos? Pues Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Tex Watson se llamaba Charles Watson, como había dos Charles y para no complicarse mucho lo llamaron Tex porque era de Texas. Y a él había sido un atleta en el instituto, se le daban muy bien los deportes y de hecho todo el mundo en su pueblo pensó que iba a llegar muy lejos. Y Tex, bueno, pues se fue a la universidad, pero allí pues se desmadró un poco, empezó a sacar malas notas, dejó la universidad, empezó a tomar sustancias, lo arrestaron una vez por intentar o por robar máquinas de escribir de su antiguo instituto. Después de esto decidió irse a California, se volvió a matricular en la universidad, pero bueno, también seguía eso con el tema de sustancias, de una vida pues no tan buena como, pasos no tan buenos como los que había tenido. Y bueno, pues allí pues conoció a Charlie y se fue con todas las chicas, él tenía chicas cuando quería, pues allí se fue con él. Patricia Krenwinkel se crió en una familia totalmente normal y corriente, la típica familia de clase media en un barrio de Los Ángeles. Sus amigos dicen que era una chica súper sensible, que se quedaba con todo dentro, siempre se guardaba sus sentimientos muy para ella. Sus padres se separaron cuando ella era adolescente y se quedó a vivir con su padre en California. Conoció a Charlie y a algunas de sus seguidoras en el 67. Se dice que Charlie que le dijo, mira, tú y yo que somos feos o no somos atractivos y bueno, acabaron pasando la noche juntos y ella se sintió tan querida, tan amada que bueno, fue como una experiencia increíble para ella y decidió pues unirse al grupo. Y cuando digo que decidió unirse al grupo, digo es que lo dejó todo. O sea, dejó su coche en el aparcamiento, no fue a por su último cheque en el trabajo, no volvió a su trabajo, nada. O sea, cogió y se fue con ellos, tal cual. La historia de Susan Atkins es un poco más trágica que la de los otros tres. Los otros tres, la verdad, que eran familias totalmente normales y corrientes y que acabaron como acabaron, pero Susan sí que no tuvo una vida fácil. Su madre murió cuando ella era pequeña y su padre era alcohólico. Cuando todavía era muy joven decidió largarse de casa y empezó a trabajar así en lo que le salía. En uno de sus trabajos, que era como camarera, conoció a dos hombres que se habían escapado de la cárcel y pues ¿qué hizo? Pues se fue con ellos, no sé cómo se hace. Y nada, pues entre los tres cometieron varios atracos hasta que fueron capturados. Cuando estuvo unos 3 meses en la cárcel, salió, no conseguía trabajo, empezó a trabajar como bailarina exótica en San Francisco y en algún momento pues fue cuando conoció a Charlie y según Tex Watson, ella siempre fue una de las seguidoras más aférrimas. Leslie Van Houten, un poco como Patricia Krenwinkel, familia totalmente normal, clase media. Ella era una chica que había sido elegida reina del baile 2 veces, súper popular. Le gustaba hacer deporte, era muy estudiosa y bueno, sus padres se divorciaron cuando ella era adolescente, ella se quedó a vivir con su madre. Y durante ese periodo en el instituto, en algún momento empezó a consumir sustancias. Un día cogió, se escapó con un novio que tenía,
pero bueno, a poco tiempo se dieron cuenta que no podían vivir por sí mismos, entonces se volvió a casa. Se quedó embarazada y su madre la obligó a terminar el embarazo. Ella dice que esto le afectó muchísimo. Después de esto se fue a vivir con su padre y empezó a hacer un curso de secretariado, lo típico que hacían las mujeres en los años 60. En 1968 se fue a visitar a unos amigos en San Francisco y allí conoció a Bobby Beausoleil, de que ya había nombrado, y este también tenía como a varias chicas que lo seguían y entonces ella dijo, va, pues me voy con él y por él acabó conociendo a Charlie y se acabó quedando con Charlie. Hoy en día hay un montón de teorías sobre qué pasó, cuál fue la causa real de los asesinatos, por qué un grupo de gente como normal y corriente decide coger y, y matar a ¿cuántas? A 7 personas así en 2 noches. Y bueno, pues hay una teoría que dice que por aquel entonces la CIA estaba desarrollando un programa MK algo, no me acuerdo, que era que utilizar sustancias para controlar la mente de la gente. Entonces que utilizaron a Charlie y a su grupo como conejillos de indias. Yo no sé, o sea, sé que sí que es cierto que este estudio eh, existió, pero no sé, a mí las teorías estas así más conspirativas, no sé, no me las creo tanto, sobre todo porque no hay como muchas más pruebas de lo de que fuera eso, pero bueno, os la dejo ahí porque hay gente que sí, que se piensa que la CIA tuvo algo que ver. La teoría más popular, y es la que utilizaron en el juicio, fue la que voy a llamar de Helter Skelter. ¿En qué consiste esta teoría? Pues os cuento. En los años 60 el grupo más famoso del mundo eran los Beatles. Ya os acordáis, bueno, veríais imágenes de la Beatlemanía por todos lados, chicas desmayándose, o sea, una pasada. Y a Manson le encantaban los Beatles, estaba totalmente obsesionado con ellos, de hecho les pusieron el White Album, que lo sacaron cuando en 1968 los Beatles sacaron el White Album y Manson lo ponía sin parar, o sea que hasta que sus seguidores estaban ya un poco hasta aquí de los Beatles y del White Album, pero Charlie se creía que los Beatles, que es que le estaban mandando mensajes a través de sus canciones. Según él, los Beatles le decían que él y sus seguidores eran los elegidos. Luego aquí también se mezcla un poco los Beatles con la Biblia, que, bueno, pues es que tenían que buscar un agujero en el desierto donde meterse porque iba a empezar una guerra. Entonces ellos iban a estar tranquilos ahí en su agujero. La guerra esta iba a ser entre razas, entre la raza negra y la raza blanca. Charlie era muy racista. La raza negra iba a ganar esta guerra, pero ¿qué pasa? Que es que no iban a saber cómo manejarse, no iban a saber cómo gobernar ni nada. Entonces iban a necesitar que alguien los ayudase. Y aquí es donde Charlie y su familia iban a salir de este agujero en el desierto y iban a ser los que reinasen sobre el resto. Pero bueno, Charlie pues les dijo esto, les comía coco a sus seguidores con todas esas historias. Pero ¿qué pasaba? Que la guerra no acababa de empezar. Y bueno, ¿qué se le ocurrió para comenzar esta guerra? Pues asesinar a gente blanca y culparlo a los Panteras Negras. Los Panteras Negras eran un grupo bueno, eh, quería pues derechos para gente negra y bueno, que vaya pues igualdad, ¿no? Era por lo que luchaban. Y tenían un símbolo que era muy significativo en aquella época, que era como la huella de una pantera. Y aquí es donde todo se va a carajo. Gary Hinman, que no lo mencioné antes, pues Gary era un chico normal y corriente,
estaba haciendo un doctorado en la universidad en sociología, era músico, era profesor de música, al parecer tocaba el piano genial, de hecho tocó en el Carnegie Hall en Nueva York, que era uno de los clubs súper famosos de estos, donde tocaba, iba gente muy buena y muy conocida. Daba clases de música, de varios instrumentos, y también trabajaba en una tienda de música. Con lo que empieza, ¿por qué es Gary parte de esta historia? Pues en principio porque aparte de su trabajo con el que pagaba impuestos, tenía otros trabajos que no eran tan legales, y pues él preparaba sustancias y luego traficaba con ellas. Y aquí fue cuando Bobby Beausoleil, lo que ya hablamos, le compró ciertas sustancias a Gary. Al parecer, Bobby, desde que compró estas sustancias y las vendió, y sus clientes se quejaron de que las sustancias pues no tenían el efecto deseado, tuvieron algo, les pasó algo, que no se encontraron bien o lo que sea. Entonces Bobby fue a casa de Gary a pedirle explicaciones de que les había vendido y que quería su dinero de vuelta. Por alguna razón, Charlie se pensaba que Gary tenía unos $20.000 de una herencia. Así que les dijo a Bobby, a su primera discípula Mary Brunner y a Susan Atkins que fuesen a casa de Gary, que lo asustasen y bueno, que trajesen todo el dinero. Pues eso, Bobby y las dos chicas se fueron a casa de Gary, le agarraron unos cuantos golpes. Gary les decía que no tenía dinero, que no sabía nada, que él no tenía dinero. Y bueno, pues Bobby llamó al rancho y le dijo a Charlie, oye, vente, que estoy teniendo problemas. Así que Charlie fue a la casa de Gary y allí se presentó con una espada de samurái que tenía, porque se la habían dado una banda de estas de moteros. Esto es toda una historia muy extraña. Y bueno, con la espada de samurái esta le cortó una oreja a Gary, y creo que le cortó un poco de la cara también. Según Bobby, al principio intentó ayudar a Gary. De hecho, bueno, pues cogieron vendas, tal, intentaron ayudar un poco, pero bueno, en algún momento dijo o pensó, mira, cuando salga de aquí va a ir a la policía y nos va a delatar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, lo mejor que se puede hacer en estos casos, que es pues quitárselo del medio. Y nada, pues eso es lo que pasó. Y aquí en la pared, con la sangre del propio Gary, escribieron Political Piggy, o sea, cerdo político, y dibujaron una huella de pantera, una huella en la pared, para hacer como que los Pantera Negra eran los que habían cometido el asesinato. Aquí es donde se cree que, bueno, al pasar los días y el grupo ver que la policía que no había detenido a ningún Pantera Negra, y que la guerra racial esta no acababa de empezar, pues es cuando Charlie les dijo, es que lo que pasa es que este Gary como que no cuenta mucho, lo que tenemos que hacer es asesinar a gente blanca y rica o famosa, que estos sí son los que a la sociedad realmente les importa y son a los que van a prestar atención, básicamente. Y aquí es donde comienza pues lo que se llama Helter Skelter. Helter Skelter es una canción de los Beatles y no tiene nada que ver, o sea, la canción pues es así un poco rara de los Beatles, pero es bastante pegadiza y no tiene nada que ver, o sea, los Beatles, ya os digo ahora, por si no lo sabíais, que a Charlie que no le hablaban por las canciones. De hecho, cuando detuvieron al grupo, estaban viviendo en una casa. Esto fue desde que ya Susan Atkins confesara la historia, pues los detuvieron en Death Valley, el Valle de la Muerte, en medio del desierto, en California. Y el desierto que es que no hay nada, o sea, es un desierto de estos, que es que no hay vida.
y nada, y estaban pues buscando el agujero este para meterse. Como ya os dije, la otra teoría dice que Charlie que mandó a la gente a la casa de Cielo Drive a matar a Terry porque no quería producirle un disco, y luego fueron a la casa de los La Bianca porque en realidad iban a cargarse a este otro amigo de Charlie que vivía al lado, pero al final pues acabaron en la casa que no era. Pero vaya, estas teorías pues no, no tienen mucho crédito. Yo la teoría que más me creo es la primera, esta de Helter Skelter, más que nada porque es de la que hablan los seguidores de Charlie, ¿no? O sea, hay entrevistas con Patricia Krenwinkel y con Leslie Van Houten y hablan de esto, ¿no? De la guerra racial, de todo esto. También Linda Kasabian también habló de todo esto y bueno, pues a mí la verdad que es la teoría a la que le doy más credibilidad, aunque bueno, son todas un poco muy raras. Después de ser arrestados, obviamente hubo un juicio, fue por aquel entonces el juicio más caro de la historia de Los Ángeles, duró un montón de tiempo y fue un juicio muy caro, muy largo y muy raro, muy, muy raro. Los seguidores de Charlie estaban sentados fuera, bueno, al principio estaban en, en el edificio donde se celebran los juicios, en el tribunal, y los acabaron echando porque no se comportaban bien, tal, y entonces luego estaban en la acera de enfrente haciendo sentadas, gateando por las calles para protestar la inocencia de Charlie y demás. En un momento también durante el juicio, Charlie con un lápiz saltó de la silla donde estaba hacia el juez para intentar matarlo. Se dice que después de ese momento el juez llevaba una pistola consigo cada vez que iba al juicio. Em, el presidente en aquel momento, que era Richard Nixon, también dio declaraciones diciendo que como que Charlie era culpable. Ningún presidente antes se había involucrado, había dicho, había condenado a nadie antes de que lo condenase el juez. Entonces, bueno, que nada, que fue todo un poco raro. Charlie era también quien decidía con qué defensa ir y qué abogados tener. Y aquí, de hecho, hay una parte así como todo lo demás extraña, ¿no? Uno de los abogados, que era el de Leslie Van Houten, eh, le pareció que a Leslie que no debería ser juzgada con los otros, porque ella al final no había asesinado a nadie. Entonces sus cargos no podían ser como los de los otros. Y bueno, pues él quería ir con esa defensa, ¿no? Y a Charlie al parecer no le pareció bien, tal. Y bueno, un día en el juicio están esperando a que llegue este abogado, no llega, no llega, no llega. Y al cabo de unos días lo encuentran muerto en una zona donde se había ido de camping, y hay gente que dice que los seguidores de Charlie tuvieron algo que ver por el hecho de que él quería este tipo de defensa para Leslie, pero bueno, es otra de estas cosas, de estos interrogantes que no se sabe muy bien. Bueno, pues al final los cuatro fueron juzgados en el mismo juicio. Eh, Charlie fue juzgado con el resto, que aunque él no hubiese asesinado a nadie, lo que hacen en Estados Unidos es, bueno, eres el cabecilla, eres como la cabeza pensante, entonces eres tan culpable como los que cometieron los actos. Tex Watson no fue juzgado al mismo tiempo que ellos porque se había ido a Texas y no acababan de deportarlo o de transferirlo a California. Entonces no lo juzgaron más tarde y fueron condenados todos a pena de muerte. Pero luego California cambió las leyes, entonces se abolió la pena de muerte y fueron condenados a cadena perpetua. ¿Y dónde están todos hoy en día? Bueno, pues Charles Manson murió en 2017 de un cáncer. Susan Atkins murió en 2019 de un cáncer también, de un cáncer de cerebro, creo que fue. Patricia Krenwinkel sigue en prisión y de hecho es la mujer que más años lleva en prisión en California. Que es que, claro, es que tenía 20 años, o 21 cuando entró en prisión. O sea, es que es una salvajada. Bueno. Y Leslie Van Houten salió
de prisión en 2023 tras 53 años en la cárcel. Fue todo como muy, bueno, pues comentado su salida en prisión, pero sinceramente si alguno pues se tenía que reformar, ¿no? Ella era la que más papeletas tenía y además es que no había asesinado a nadie ni tampoco había dado órdenes de asesinar a nadie. A mí, a mí el que más me fastidia es Tex Watson. ¿Y por qué me fastidia Tex Watson? Porque a mí me parece que Tex está teniendo una vida bastante buena. O sea, sí, está en la cárcel, pero se casó, tuvo 4 hijos. Todo esto mientras está encarcelado, formó como su propio grupo de, no sé si una iglesia o si se hizo él también gurú o algo. Y en 2023 sacó un podcast. Y vaya, pues es que lo ves y ya os enseñaré fotos de él también. Y parece que le va bien. Yo no sé, eso de tener 4 hijos, de que poder casarte y tener 4 hijos cuando estás en prisión, es que, bueno, a mí me parece una barbaridad y no sé, me parece increíblemente injusto porque él fue el que más gente mató y no sé, pues eso, pues que tenga una vida tan placentera que sí, que está en la cárcel y tal, pero que tampoco parece que lo esté pasando tan mal, ¿no? No sé qué os parece. Pero bueno, ahora os voy a enseñar unas cuantas imágenes. Ninguna va a ser de estas imágenes así chungas porque YouTube no le gusta. Y bueno, tampoco las tenéis en Google si las queréis ver. Yo os voy a enseñar imágenes más así de la casa, quién eran las víctimas, los asesinos y cosillas así. Vale, aquí tengo algunas de las imágenes que os quiero mostrar. Estas son las primeras 5 víctimas, las de la casa en Cielo Drive. El primero en la foto es Wojtek Frykowski. La segunda es Sharon Tate. El tercero es Stephen Parent, como veis, súper jovencito. El siguiente es Jay Sebring. Y la última es Abigail Folger. Esta es la casa de Cielo Drive donde fueron los asesinatos. Este es el camino de la casa principal y del aparcamiento hacia la casa de huéspedes, donde estaba el chico ese que luego fue arrestado. Esta es la entrada, el portón a la casa de Cielo Drive y el coche que veis ahí es el coche de Stephen Parent. Como veis, estaba a puntito de irse de la casa. Y bueno, esa fue la puerta que abrió Tex Watson y por la que entraron todos. Y esto ya es al día siguiente, ya veis ahí a la policía. Este era el coche de Stephen Parent y ya veis ahí a la policía también. Esta es la casa por dentro, como podéis ver es el salón y si os fijáis por encima de la viga esa todavía se ve la cuerda con los dos extremos cayendo cada uno a un sitio de la viga. Así que este era el salón justo después de los asesinatos. Aquí la policía sacando, creo que era Sharon Tate. Esta era la puerta de entrada donde Susan Atkins puso la palabra pig, que la podéis ver ahí en la puerta. Estos son el matrimonio LaBianca, Leno y Rosemary LaBianca. Esta era su casa, que la casa sigue ahí en Los Ángeles. Esta es la casa otra vez el día cuando se encontraron los cuerpos ya con la policía allí. Este es el interior de la casa con Death to Pigs escrito en la pared. Esto otra vez es dentro de la casa de los LaBianca. Con la nevera tiene escrito Helter Skelter, que Helter está mal escrito porque tiene una A ahí escrita y no es como se escribe. Este es el artículo de periódico que os comenté, perdón, la página de periódico que os comenté, que el primer artículo más grande habla sobre los asesinatos en Cielo Drive. Como veis, uno más pequeñito ahí abajo habla sobre los de la Bianca y justo al lado hay también uno sobre que la policía fue al rancho este. Este es Denise Wilson de los Beach Boys. Esta era la casa de Denise Wilson donde se fueron todo grupo a vivir.
Este es Gary Hinman, que era el profesor de música. Esta es la pared en la casa de Gary Hinman donde pone Política Piggy y la huella de la pantera. Esta foto es Charles Manson durante el juicio, con la policía llevándolo al juicio. Aquí la que está justo delante de la mujer rubia es Leslie Van Houten, la siguiente es Susan Atkins y la última es Patricia Krenwinkel. Fotos de Charles Manson en su larga estancia en la cárcel. Tex Watson cuando iba a tener su juicio. Aquí Leslie Van Houten, una foto de cuando la arrestaron y la otra foto es de justo antes de salir de la cárcel. Patricia Krenwinkel de joven y ahora hace poco. Aquí Tex Watson de joven y cómo está ahora. Charles Manson durante su juicio, bueno, durante el juicio que tuvieron todos. Las chicas durante el juicio. Y esas son todas las fotos, aunque bueno, en Google hay muchísimas más, muchísimas fotos de las escenas de los crímenes, de los implicados, de las víctimas, de todo. Y bueno, si os gustó este vídeo, por favor suscribíos al canal, que es gratis, darle a like, compartir, comentar lo que queráis y bueno, decidme qué os pareció, si os interesan este tipo de vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo que va a ser sobre Waco, Texas.